El aire ardiente del verano de 1935 se adhería a la piel como una segunda capa. Cuando el ingeniero Aurelio Mendoza llegó a la hacienda San Patricio, en las afueras de Guanajuato, las órdenes del gobierno federal eran claras. Evaluar la propiedad confiscada a la familia Romero para determinar su valor antes de la subasta pública. Lo que Aurelio no esperaba era encontrarse con una construcción que parecía haber sido abandonada mucho antes de que los Romero huyeran del país el mes anterior. La hacienda se erguía imponente bajo el cielo azul cobalto de Guanajuato, con muros de cantera rosa manchados por décadas de lluvia y abandono. Las ventanas, selladas con ladrillos y argamasa, le daban un aspecto ciego y amenazante. Los habitantes del pueblo vecino, San Miguel de la Sierra, murmuraban historias sobre la familia Romero, sobre gritos que se escuchaban en las noches sin luna y sobre trabajadores que desaparecían sin dejar rastro. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde del asiento, te invito a suscribirte al canal y dejarme un comentario contándome desde dónde estás viendo este relato. Tu apoyo es muy importante para poder seguir compartiendo historias como esta que estás a punto de escuchar. Aurelio había nacido y crecido en la ciudad de Guanajuato. Conocía bien las leyendas que rodeaban las grandes haciendas de la región, pero era un hombre de ciencia, un ingeniero que confiaba en los planos y en la solidez de los cimientos, no en fantasmas ni maldiciones. Sin embargo, había algo en el ambiente de San Patricio que le producía una inquietud que no lograba explicar. Iba acompañado por don Evaristo Morales, un albañil local de 60 años que había trabajado en la hacienda durante su juventud. Don Evaristo era un hombre curtido por el sol y el trabajo duro, con manos callosas y una mirada que lo había visto todo. Caminaba por los pasillos de la hacienda con una cautela que no pasó desapercibida para el ingeniero. ¿Usted conoció bien a la familia Romero?, preguntó Aurelio mientras revisaba la estructura de una de las vigas principales del salón central. Don Evaristo se quitó el sombrero de paja y se rascó la cabeza donde el cabello gris comenzaba a escasear. Los conocí, sí señor. Don Sebastián Romero era el patrón cuando yo era joven. Un hombre difícil de comprender. Su esposa, doña Remedios, era una mujer muy hermosa, pero siempre parecía triste, como si cargara un peso invisible que nadie más podía ver. Mientras hablaban, Aurelio notó algo extraño en una de las paredes del salón. La argamasa parecía más reciente que el resto, como si hubiese sido aplicada hacía apenas 10 o 15 años. El muro formaba un espacio inusual, demasiado pequeño para ser una habitación, demasiado grande para ser solo decorativo. Don Evaristo, ¿recuerda si esta pared siempre fue así? El albañil se acercó, entrecerró los ojos y examinó la superficie con la experiencia de décadas trabajando con piedra y calorías. No, ingeniero. Aquí había una puerta que conducía a una habitación pequeña que don Sebastián usaba como oficina privada. Recuerdo haber ayudado a sellarla, pero eso fue hace muchos años, cuando todavía vivían aquí. ¿Por qué la sellaron? Órdenes del patrón. Dijo que no la necesitaba, que era mejor cerrarla para evitar que entraran alimañas. Pero a mí me pareció extraño, porque era una habitación bonita, con ventana al jardín y buena luz. Aurelio percibía una curiosidad profesional mezclada con algo más profundo, una inquietud que no lograba definir. Decidió que era necesario abrir ese muro para hacer una evaluación completa de la propiedad. Al día siguiente regresó con herramientas y 2 ayudantes del pueblo. El trabajo de demolición comenzó temprano en la mañana. El primer golpe de martillo resonó en toda la hacienda como un disparo. Don Evaristo se santiguó y murmuró una oración mientras los ayudantes comenzaban a desprender la argamasa con cinceles y mazos. Conforme avanzaban, el aire se llenó de polvo de cal y piedra, y un olor extraño comenzó a salir por las grietas que se iban abriendo. Era un olor dulzón, nauseabundo, que hizo que uno de los ayudantes, un joven de apenas 18 años llamado Tomás, corriera hacia afuera a vomitar. Tal vez hay un animal muerto ahí dentro, sugirió don Evaristo, aunque su voz no sonaba convencida. Cuando finalmente lograron abrir un hueco lo suficientemente grande como para mirar hacia el interior, Aurelio encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. Lo que vio lo hizo retroceder de inmediato. Esqueletos. 2 esqueletos humanos, uno más grande que el otro,
yacían en el suelo de la habitación sellada. El más grande vestía los restos de lo que parecía haber sido un vestido elegante de seda azul, mientras que el más pequeño tenía ropas infantiles. Junto a ellos había objetos personales. Un collar de perlas, un caballito de madera tallada y algo que hizo que el corazón de Aurelio se encogiera, una carta sellada dirigida a mi querida hermana Elena. Don Evaristo se acercó con precaución y al ver el interior de la habitación, se persignó nuevamente, esta vez con más fervor. Dios mío, murmuró, doña Remedios y el niño Patricio. ¿Los conocía usted? Claro que los conocía. Doña Remedios era la esposa de don Sebastián y Patricio era su hijo, un niño dulce de unos 8 años. Desaparecieron una noche del invierno de 1920. Don Sebastián dijo que habían ido a visitar a unos parientes a la capital y que se quedarían allá por un tiempo, pero nunca más supimos de ellos. Aurelio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba claro que habían encontrado algo más que una propiedad abandonada. Habían destapado un crimen que había permanecido oculto durante 15 años. La noticia se extendió por San Miguel de la Sierra como fuego en pasto seco. Para el mediodía, una multitud de curiosos se había congregado en las puertas de la hacienda. Aurelio envió inmediatamente un telegrama a las autoridades de Guanajuato y para la tarde había llegado el juez de distrito, don Florencio Aguilar, acompañado por el médico forense y 2 agentes rurales. El médico forense, un hombre delgado y nervioso llamado doctor Ramírez, examinó los restos con meticulosidad. Sus conclusiones fueron escalofriantes. Tanto la mujer como el niño habían muerto por traumatismo craneal. Los huesos mostraban signos de haber sido golpeados repetidamente con un objeto contundente. Esto no fue un accidente, declaró el doctor Ramírez mientras limpiaba sus gafas con un pañuelo. Ambas víctimas fueron asesinadas con brutalidad. La carta encontrada junto a los cuerpos aportó más piezas al terrible rompecabezas. Estaba dirigida a Elena Romero, hermana de doña Remedios, que vivía en la Ciudad de México. En ella, la mujer describía con detalle los abusos y la violencia de su esposo. Mi querida Elena, comenzaba la carta, no puedo soportar más esta vida. Sebastián se ha vuelto un hombre cruel y violento. Ayer golpeó a Patricio porque el niño derramó leche en la cocina. Y anoche me amenazó con matarnos a los 2. Intenté detenerlo. Tengo miedo, hermana, mucho miedo. Si algo nos llega a pasar, quiero que sepas que intenté proteger a mi hijo, pero Sebastián es más fuerte que yo. Cuida de nuestras almas y reza por nosotros. La firma temblorosa de Remedios Romero al final de la carta era como un grito de auxilio que había llegado 15 años demasiado tarde. El juez Aguilar ordenó de inmediato emitir una orden de aprehensión contra Sebastián Romero, aunque todos sabían que el hombre había huido del país años atrás. Probablemente anticipando que su crimen algún día saldría a la luz. Esa noche, mientras Aurelio organizaba sus notas y preparaba su informe para las autoridades federales, don Evaristo se le acercó con expresión sombría. Ingeniero, hay algo más que debe saber sobre esta hacienda. ¿Qué cosa, don Evaristo? Doña Remedios y el niño Patricio no fueron las únicas víctimas de don Sebastián. Hubo otros trabajadores que desaparecieron sin explicación. Una muchacha del pueblo que servía en la casa un día simplemente no regresó a su hogar. Todos pensamos que había emigrado a buscar mejor fortuna. Pero ahora, ¿cree usted que haya más cuerpos en la hacienda? Es posible, ingeniero. Esta es una construcción muy grande, con muchos cuartos y sótanos. Si don Sebastián fue capaz de matar a su propia esposa y a su hijo, ¿qué no habría hecho con la gente que consideraba inferior? Las palabras de don Evaristo resonaron en la mente de Aurelio durante toda la noche. Al día siguiente, con la autorización del juez Aguilar, comenzó una búsqueda sistemática en toda la hacienda. Lo que encontraron superó sus peores temores. En el sótano principal, detrás de unos barriles de pulque viejo, hallaron otro muro sellado. Al abrirlo descubrieron 3 esqueletos más, 2 hombres adultos y una mujer joven. Los restos estaban mezclados con herramientas de trabajo, lo que sugería que habían sido obreros de la propiedad. Pero el hallazgo más perturbador llegó cuando decidieron inspeccionar los jardines, en lo que antes había sido el huerto.
El suelo mostraba irregularidades sospechosas. Cavando apenas 1 metro de profundidad encontraron huesos humanos dispersos, como si los cuerpos hubieran sido enterrados a prisa y los animales hubieran desenterrado parte de los restos con el paso de los años. En total, hallaron evidencia de al menos 8 víctimas, incluyendo a doña Remedios y al pequeño Patricio. La hacienda San Patricio se había convertido en un cementerio clandestino, un lugar donde Sebastián Romero había dado rienda suelta a sus instintos más oscuros durante años. Protegido por su posición social y por el aislamiento de la propiedad. Las investigaciones revelaron que Sebastián Romero había sido un hombre profundamente perturbado, que no solo había heredado la hacienda, sino también una fortuna considerable que le permitió actuar con total impunidad. Los testimonios de los lugareños que se atrevieron a hablar pintaron el retrato de un psicópata que disfrutaba ejercer poder absoluto sobre las vidas de quienes dependían de él. María Guadalupe Vázquez, una mujer de 70 años que había sido cocinera en la hacienda durante la década de 1910, recordaba cómo don Sebastián cambiaba de humor sin previo aviso, pasando de una aparente cordialidad a estallidos de violencia brutal. Era como si tuviera 2 personas viviendo dentro de él, le confesó a Aurelio. Por las mañanas podía ser un hombre educado, que hablaba bonito y trataba bien a la gente, pero por las tardes, especialmente cuando había bebido, se convertía en otra cosa. Sus ojos se ponían vidriosos y fríos, y cualquier cosa podía desatar su furia. La investigación también reveló que doña Remedios había intentado huir en varias ocasiones, pero Sebastián siempre la encontraba y la obligaba a regresar a la hacienda. Los vecinos del pueblo recordaban haber visto a la mujer con moretones en el rostro y los brazos, pero en aquella época, nadie se atrevía a cuestionar lo que un patrón hacía dentro de su propia casa. El caso de la sirvienta desaparecida, una muchacha de apenas 16 años llamada Soledad Moreno, fue particularmente desgarrador. Su madre, doña Petra, había pasado años preguntando por su hija, yendo de pueblo en pueblo con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Mi Soledad era una muchacha trabajadora y obediente, sollozó doña Petra cuando se enteró del hallazgo. Nunca se habría ido sin avisar. Yo sabía que algo malo le había pasado, pero don Sebastián me decía que se había fugado con algún muchacho de otro pueblo. Ahora sé que mi niña nunca tuvo la oportunidad de huir. Conforme avanzaba la investigación, surgió un patrón claro en los crímenes de Sebastián Romero. Sus víctimas eran siempre personas humildes, trabajadoras, sin familia en la región, mujeres jóvenes sin protección y, finalmente, su propia esposa e hijo, cuando ya no pudo controlar su sed de violencia. El doctor Ramírez, luego de examinar todos los restos hallados, concluyó que Sebastián había refinado sus métodos con el tiempo. Los primeros cuerpos mostraban signos de lucha, heridas defensivas que sugerían que las víctimas intentaron defenderse. Pero los últimos, incluyendo a doña Remedios y al pequeño Patricio, evidenciaban un ataque repentino, sin posibilidad de reaccionar. Este hombre se convirtió en un depredador experto, explicó el doctor a las autoridades. Conocía perfectamente el cuerpo humano y la forma de atacar para minimizar la resistencia de sus víctimas. La noticia del descubrimiento llegó rápidamente a los periódicos de la capital, donde fue recibida con horror y una fascinación morbosa. Los titulares hablaban de la hacienda del horror y del monstruo de Guanajuato. Reporteros de la Ciudad de México y Guadalajara llegaron al pueblo para cubrir la historia, convirtiendo a San Miguel de la Sierra en el centro de atención nacional. Sin embargo, para los habitantes del pueblo, la revelación de los crímenes de Sebastián Romero no fue tanto una sorpresa como una confirmación de las sospechas que habían guardado durante años. Muchos admitieron que siempre habían sentido que algo siniestro sucedía en la hacienda, pero el miedo y la dependencia económica los mantuvieron en silencio. Don Evaristo se convirtió en una figura clave para entender la personalidad de Sebastián Romero. A pesar de haber trabajado para él, nunca sintió simpatía por su patrón. Siempre supe que don Sebastián no era un hombre normal, confesó a Aurelio una tarde mientras supervisaban la exhumación de más restos en el jardín. La forma en que miraba a la gente, especialmente a las mujeres jóvenes, no era normal. Y la manera en que trataba a los animales también era extraña. Recuerdo que una vez lo vi torturar a un gato durante horas, solo porque el animal había cazado un pájaro en su jardín.
Los testimonios fueron revelando poco a poco la verdadera naturaleza del hombre que había aterrorizado a su propia familia y a los trabajadores de la hacienda durante décadas. Sebastián Romero había nacido en una familia adinerada, había recibido educación en colegios católicos de élite y heredado no solo propiedades, sino también una posición social que le otorgaba prácticamente inmunidad ante las autoridades locales. Pero detrás de la fachada del hacendado respetable se escondía un hombre profundamente perturbado que había encontrado en el aislamiento de la hacienda el lugar perfecto para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. La búsqueda de Sebastián Romero se intensificó cuando las autoridades federales se hicieron cargo del caso. Los informes indicaban que había huido a Estados Unidos en 1925, 5 años después de asesinar a su esposa y su hijo, llevándose consigo una fortuna considerable. Sin embargo, los esfuerzos por localizarlo resultaron infructuosos y muchos especularon que había muerto en el exilio o cambiado de identidad. Aurelio, cuya misión original había sido simplemente evaluar una propiedad para su venta, se convirtió en el coordinador de la investigación más importante de su vida. El ingeniero, que había llegado a la hacienda con planos y herramientas de medición, se vio obligado a convertirse en detective, archivista y, en cierto modo, en el vocero de las víctimas, que habían permanecido en silencio durante 15 años. El impacto psicológico de los hallazgos fue profundo, no solo para Aurelio, sino para toda la comunidad de San Miguel de la Sierra. El pueblo, que había vivido durante décadas bajo la sombra de la hacienda, comenzó a procesar colectivamente el trauma de haber coexistido con un asesino serial sin saberlo. Doña Esperanza Morales, esposa de don Evaristo y comadrona del pueblo, recordaba cómo muchas mujeres jóvenes de la región evitaban instintivamente trabajar en la hacienda, sin poder explicar exactamente por qué. Nosotras las mujeres tenemos un instinto para estas cosas, explicó. Algo en don Sebastián nos ponía nerviosas, nos hacía sentir como si estuviésemos en peligro. Pero en aquellos tiempos una mujer no podía andar diciendo que el patrón le daba mala espina. Te podían acusar de loca o de estar calumniando. Conforme se desarrollaba la investigación, también salieron a la luz las complicidades silenciosas que habían permitido que los crímenes continuaran durante tanto tiempo. Algunos comerciantes del pueblo admitieron haber notado que don Sebastián compraba cantidades inusuales de cal y cemento, pero nunca preguntaron para qué los usaba. Otros recordaron conversaciones extrañas con el hacendado, donde mencionaba casualmente que ciertos trabajadores se habían ido a buscar mejor suerte a otros lugares. El párroco local, el capellán Anselmo, un anciano que había servido en la iglesia de San Miguel de la Sierra durante más de 40 años, admitió que doña Remedios había acudido a él en varias ocasiones buscando consejo y consuelo. Ella me hablaba de problemas matrimoniales, pero nunca me dijo claramente que su vida estaba en peligro, explicó el sacerdote con evidente dolor. Si hubiera sabido, si hubiera entendido la gravedad de la situación, habría hecho algo más. Habría hablado con las autoridades, habría buscado ayuda para ella y el niño. Las confesiones del capellán Anselmo revelaron que doña Remedios había estado planeando huir de la hacienda con su hijo durante meses antes de su muerte. Había estado ahorrando dinero secretamente y establecido contacto con su hermana Elena en la Ciudad de México, quien estaba dispuesta a recibirlos. La última vez que hablé con ella fue una semana antes de que desapareciera, recordó el párroco. Estaba muy nerviosa, muy asustada. Me dijo que había tomado una decisión importante y que le pidiera a Dios que la protegiera. Ahora entiendo que se refería a su plan de escape. La carta que habían encontrado junto a los cuerpos cobró un significado aún más trágico con esta revelación. Doña Remedios había escrito esa carta como una especie de testamento, anticipando que sus planes de huida podían costarle la vida. La investigación también reveló detalles perturbadores sobre la personalidad del pequeño Patricio y la relación que tenía con su padre. Varios testigos recordaron que el niño parecía tener un miedo constante a don Sebastián y que había desarrollado comportamientos extraños, como esconderse al escuchar sus pasos o quedarse en silencio durante horas cuando él estaba presente. Tomasa Hernández, una mujer que había trabajado como lavandera en la hacienda, recordaba cómo el niño solía buscar refugio en la cocina, donde se sentía más seguro. El niño Patricio era un angelito muy callado y muy triste, relató. A veces lo encontraba llorando en los rincones y cuando le preguntaba qué le pasaba,
solo me decía que tenía miedo de que su papá se enojara con él. Era como si viviera en constante terror. Estos testimonios pintaron un cuadro desgarrador de una familia destruida por la violencia doméstica llevada a sus extremos más horribles. Sebastián Romero no solo había sido un asesino serial, sino también un padre y esposo abusivo que convirtió su hogar en una prisión de terror. El proceso de identificación de todas las víctimas fue largo y doloroso. Además de Doña Remedios y Patricio, cuyas identidades fueron confirmadas rápidamente, las autoridades trabajaron con familias de toda la región que habían perdido a parientes en circunstancias misteriosas durante las décadas de 1910 y 1920. Soledad Moreno, la joven sirvienta, fue identificada gracias a un diente de oro que su madre recordaba que se había hecho colocar poco antes de desaparecer. Los dos trabajadores encontrados en el sótano fueron identificados como Joaquín Vázquez y Rutilio Sandoval, ambos hombres jóvenes que habían llegado de otros estados buscando trabajo y que no tenían familia en la región. La mujer joven encontrada junto a ellos nunca pudo ser identificada con certeza, aunque varias familias reportaron que podría tratarse de Carmen Delgado. Una muchacha de 17 años que desapareció en 1918 mientras caminaba del pueblo a la hacienda, donde trabajaba como ayudante de cocina. Cada identificación trajo consigo nuevas historias de dolor y pérdida. Familias que durante años habían vivido con la incertidumbre de no saber qué había pasado con sus seres queridos. Para muchas de estas familias, el descubrimiento de los restos representó finalmente la posibilidad de dar sepultura digna a sus muertos y de tener algún tipo de cierre emocional. Sin embargo, también despertó una furia colectiva hacia Sebastián Romero y hacia un sistema que había permitido que sus crímenes pasaran inadvertidos durante tanto tiempo. La impunidad de la que había gozado el hacendado era vista como un símbolo de las injusticias sociales de la época, donde el dinero y la posición social podían literalmente permitir que alguien se saliera con la suya después de cometer asesinatos múltiples. Aurelio, quien había documentado meticulosamente cada aspecto del caso, se vio enfrentado a decisiones que iban mucho más allá de su pericia como ingeniero. Las autoridades le pidieron que preparara un informe completo, no solo sobre la estructura física de la hacienda, sino también sobre los crímenes descubiertos y sus implicaciones. El informe de Aurelio, que afortunadamente se convertiría en un documento histórico, no solo detallaba los aspectos técnicos de los hallazgos, sino que también incluía testimonios de los sobrevivientes y un análisis del contexto social que había permitido que los crímenes ocurrieran. La Hacienda San Patricio, escribió Aurelio en sus conclusiones, representa no solo el escenario de múltiples homicidios, sino también un símbolo de cómo la concentración de poder económico y social puede crear condiciones para que florezca la impunidad más absoluta. Los crímenes de Sebastián Romero no podrían haber ocurrido en un contexto donde existieran verdaderos controles sociales y donde las autoridades actuaran con independencia de los intereses económicos de las élites locales. El caso también tuvo repercusiones políticas significativas en un México que se encontraba en proceso de consolidación posrevolucionaria. El descubrimiento de los crímenes de la hacienda sirvió para justificar muchas de las políticas de redistribución de tierras y de limitación del poder de los hacendados que estaba implementando el gobierno federal. Los periódicos de tendencia progresista usaron el caso para argumentar que la revolución había sido necesaria precisamente para terminar con este tipo de abusos sistemáticos por parte de las clases privilegiadas. Por otro lado, sectores conservadores argumentaron que los crímenes de Sebastián Romero eran un caso aislado que no representaba a la clase hacendada en general. Pero para los habitantes de San Miguel de la Sierra, las implicaciones políticas eran secundarias comparadas con el proceso de sanación colectiva que necesitaban emprender. El descubrimiento de los crímenes había destapado décadas de silencio, miedo y complicidad involuntaria. Don Evaristo, quien se había convertido en una figura central del caso, decidió organizar una ceremonia religiosa para honrar la memoria de todas las víctimas. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia del pueblo, con la participación del capellán Anselmo y la asistencia de prácticamente todos los habitantes de la comunidad. Es importante que recordemos a estas personas no solo como víctimas, sino como seres humanos que tenían sueños, esperanzas y familias que los amaban, declaró don Evaristo durante la ceremonia. Su muerte no debe ser en vano.
Debe servirnos para construir una comunidad donde nadie más tenga que vivir con miedo. La hacienda misma se convirtió en un símbolo complejo para la comunidad. Aunque las autoridades federales habían decidido que sería vendida en subasta pública, muchos lugareños expresaron su deseo de que fuera demolida completamente, argumentando que el edificio estaba contaminado por los horrores que había presenciado. Sin embargo, otros, incluyendo al propio Aurelio, argumentaron que la hacienda debía preservarse como un recordatorio histórico de los crímenes que se habían cometido allí. Esta perspectiva, afortunadamente, prevaleció, y la propiedad fue adquirida por el gobierno del estado de Guanajuato para ser convertida en un sitio de memoria histórica. El destino de Sebastián Romero siguió siendo un misterio. A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses por localizarlo, nunca fue encontrado. Algunos informes no confirmados sugerían que había muerto en Los Ángeles en 1930, pero nunca se pudo verificar esta información. La ausencia de justicia formal para Sebastián Romero fue una fuente de frustración continua para las familias de las víctimas y para la comunidad en general. Sin embargo, muchos hallaron consuelo en el hecho de que sus crímenes habían sido finalmente expuestos y que la memoria de sus víctimas había sido dignificada. Aurelio, cuya vida había sido profundamente transformada por esta experiencia, decidió cambiar el rumbo de su carrera. Abandonó la ingeniería para dedicarse al periodismo de investigación, especializándose en casos de injusticia social y crímenes sin resolver. Su experiencia en la Hacienda San Patricio lo había convertido en un defensor apasionado de los derechos de las víctimas y de la importancia de preservar la memoria histórica. En su último informe sobre el caso, Aurelio escribió: "Los crímenes de la Hacienda San Patricio nos enseñan que el silencio es cómplice de la injusticia, y que una sociedad que permite que el poder se ejerza sin control ni responsabilidad inevitablemente permitirá que florezcan los abusos más terribles". La memoria de Remedios Romero, Patricio, Soledad, Joaquín, Rutilio, Carmen y todas las demás víctimas debe servirnos como un recordatorio constante de nuestra responsabilidad colectiva de proteger a los más vulnerables. Años después, cuando la Hacienda San Patricio fue finalmente abierta al público como sitio de memoria histórica, miles de visitantes acudieron no solo movidos por la curiosidad morbosa, sino por un auténtico deseo de entender cómo habían podido ocurrir crímenes tan terribles y cómo la sociedad podía organizarse para prevenir que se repitieran. La historia de la Hacienda se convirtió en una parábola sobre los peligros del poder sin control, la importancia de la solidaridad comunitaria y la necesidad de que las sociedades mantengan mecanismos efectivos para proteger a sus miembros más vulnerables. Pero por encima de todo, se convirtió en un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la capacidad de las comunidades para sanar colectivamente de traumas profundos. El caso de la Hacienda San Patricio marcó un antes y un después en la forma en que las autoridades mexicanas abordaban los crímenes relacionados con la violencia doméstica y las desapariciones. Se establecieron protocolos más estrictos para la investigación de personas desaparecidas y se crearon mecanismos para que las víctimas de violencia doméstica pudieran buscar ayuda sin temor a represalias. Don Evaristo, quien se había convertido en el guardián informal de la memoria de las víctimas, dedicó sus últimos años a recopilar testimonios de personas que habían conocido a la familia Romero y a los trabajadores desaparecidos. Su trabajo se convirtió en un archivo inestimable para historiadores y sociólogos que estudiaban los patrones de violencia en el México rural de principios del siglo XX. La transformación de la Hacienda San Patricio de Casa del Horror a sitio de memoria fue un proceso lento y deliberado. Se instalaron placas conmemorativas para cada una de las víctimas identificadas y se creó un pequeño museo que documentaba no solo los crímenes, sino también la vida cotidiana de las comunidades rurales de la época, así como los factores sociales que permitieron que ocurrieran tales atrocidades. Cambio en la mentalidad colectiva. Quizás el legado más poderoso del caso fue el cambio profundo que provocó en la conciencia colectiva de la región. El descubrimiento de que un miembro respetado de la élite local había sido un asesino serial obligó a la comunidad a replantearse sus creencias sobre el poder, la aparente respetabilidad y la urgencia de mantener abiertos los canales de denuncia. En especial, las mujeres de San Miguel de la Sierra se organizaron para crear redes de apoyo que pudieran identificar y asistir a víctimas de violencia familiar.
Estas redes, que en un principio fueron informales, eventualmente se consolidaron como estructuras comunitarias reconocidas y replicadas en otras localidades rurales de Guanajuato y estados vecinos. Transformación del sacerdote Anselmo. El capellán Anselmo, profundamente afectado por su sensación de haber fallado a doña Remedios cuando más necesitaba ayuda, transformó por completo su labor pastoral. Comenzó a abordar públicamente el tema de la violencia doméstica desde el altar, algo inédito en ese entonces, e instauró un sistema confidencial para que las mujeres pudieran buscar orientación sin temor a ser juzgadas o expuestas. Los crímenes de la hacienda nos enseñaron que el silencio mata, declaró el padre Anselmo en una homilía que quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo. Como comunidad de fe, tenemos la responsabilidad de construir espacios donde las personas puedan hablar de sus temores y pedir ayuda sin miedo al castigo ni a la vergüenza. Impacto legal y académico. La historia de la Hacienda San Patricio también motivó reformas legales tanto a nivel estatal como federal relacionadas con la violencia intrafamiliar y las desapariciones. Se aprobaron sanciones más severas para estos delitos y se implementaron protocolos especiales para resguardar a las personas que se atrevían a denunciar a sus agresores. Aurelio, ya como periodista, continuó documentando casos similares en distintas regiones del país. Su labor ayudó a identificar patrones de conducta que facilitaron la prevención y detección de situaciones potencialmente peligrosas. Además, se volvió un defensor comprometido de los refugios para mujeres maltratadas y de programas comunitarios de educación preventiva. El libro y la memoria viva. En 1940, 5 años después del descubrimiento de los cuerpos, se publicó un libro escrito por Aurelio, don Evaristo y académicos de la Universidad de Guanajuato. Titulado Voces de la tragedia de la Hacienda San Patricio, se convirtió en una obra de referencia para investigadores sobre violencia de género y justicia social en México. El impacto del caso cruzó las fronteras del país. Criminólogos de distintas naciones estudiaron los hechos como ejemplo de cómo ciertos contextos sociales y económicos pueden facilitar que individuos perturbados cometan crímenes atroces durante años sin ser descubiertos. La metodología desarrollada por Aurelio para investigar la hacienda fue adoptada como modelo por autoridades mexicanas y compartida internacionalmente. Sus técnicas para preservar evidencia y registrar minuciosamente los escenarios del crimen se transformaron en estándares replicados en futuras investigaciones. Sanación comunitaria. Para las familias de las víctimas, el proceso de duelo fue largo y lleno de obstáculos. Sin embargo, la reconstrucción de la verdad les permitió cerrar capítulos abiertos por décadas y dar sepultura digna a sus seres queridos. Algunas personas hallaron consuelo al finalmente saber qué había ocurrido con sus seres queridos, mientras que otras cargaron con la culpa de no haber hecho más para protegerlos. A pesar de ello, el apoyo de la comunidad y los rituales de conmemoración ayudaron a muchas familias a procesar su duelo de manera compartida. Doña Petra, la madre de Soledad Moreno, se convirtió en una figura maternal para otras familias que también habían perdido a sus hijas en circunstancias similares. Organizó grupos de apoyo y trabajó incansablemente para asegurar que la memoria de todas las víctimas fuera respetada y mantenida viva. Mi Soledad no va a regresar, expresó en una entrevista años después, pero su muerte puede servir para que otras jóvenes estén más seguras. Esa es la única forma en la que puedo darle algo de sentido a este dolor. La hacienda como espacio de aprendizaje. El caso también tuvo consecuencias inesperadas en el campo de la arquitectura y la planeación territorial en la región. Las autoridades comenzaron a poner atención especial en propiedades rurales aisladas donde podrían ocurrir abusos sin ser detectados. Y se implementaron nuevas regulaciones que exigían inspecciones periódicas a haciendas y ranchos extensos. La misma Hacienda San Patricio se transformó en un laboratorio viviente para el desarrollo de técnicas modernas de investigación forense. Estudiantes de medicina, derecho y trabajo social de distintas universidades del país acudían al lugar para estudiar la intersección entre crimen, trauma colectivo y justicia social. Nacimiento del Centro de Memoria. En 1945, 10 años después del hallazgo de los cuerpos, se inauguró oficialmente el Centro de Memoria Histórica Remedios Romero en los terrenos de la antigua hacienda.
Este centro no solo conservaba la memoria de los crímenes, sino que también funcionaba como instituto de investigación sobre violencia de género y como espacio de formación para profesionales del ámbito social y legal. Don Evaristo, ya anciano pero aún con energía, fue nombrado primer director del centro. Su conocimiento profundo de la historia local y su compromiso con las víctimas lo convertían en la persona ideal para liderar esta iniciativa. No podemos cambiar el pasado, dijo durante la ceremonia de apertura, pero sí podemos aprender de él para construir un futuro más justo para nuestros hijos y nietos. El centro pronto se convirtió en un modelo replicado en otras partes de México y América Latina. Su enfoque integral, que unía preservación histórica, formación académica, educación comunitaria y apoyo directo a víctimas, fue reconocido a nivel internacional como un ejemplo innovador de cómo una sociedad puede enfrentar sus heridas y transformarlas en aprendizaje. Voces tardías, heridas abiertas. Hacia finales de la década de los 40, el caso volvió a captar atención cuando varios testigos que durante años habían guardado silencio, finalmente se animaron a hablar. Sus declaraciones aportaron detalles adicionales sobre la personalidad de Sebastián Romero y sobre otros eventos sospechosos que posiblemente involucraron a más víctimas. Estos nuevos testimonios confirmaron una dolorosa verdad: los cuerpos hallados en la hacienda eran solo una parte de los horrores que Sebastián había perpetrado. Sin embargo, también evidenciaron cómo el miedo y el trauma habían silenciado a muchos durante tanto tiempo. La recolección de estos relatos fue llevada a cabo con extremo cuidado por psicólogos y trabajadores sociales capacitados, conscientes de que recordar y compartir experiencias traumáticas podía ser tan liberador como doloroso para quienes lo vivieron. Uno de los testimonios más estremecedores fue el de Esperanza Sandoval, una mujer que trabajó como sirvienta en la hacienda durante su adolescencia en la década de 1910. Esperanza reveló que había sido víctima de abuso sexual repetido por parte de Sebastián Romero, pero que nunca se atrevió a hablar de ello debido al temor y la vergüenza. En aquellos años, una joven de origen humilde no tenía derecho a señalar a un patrón poderoso, explicó Esperanza, ya anciana durante una sesión confidencial con trabajadores sociales del centro. Nadie nos habría creído, y nos habríamos quedado sin empleo ni posibilidad de encontrar otro trabajo en la región. Su testimonio, junto con otros similares, ayudó a delinear aún más claramente el perfil de Sebastián Romero como un depredador que durante décadas utilizó su posición de privilegio para someter y explotar a personas vulnerables, mucho antes de convertirse en asesino. Estas declaraciones también ofrecieron valiosa información sobre las estructuras de poder que facilitaron los abusos. El sistema de haciendas, con su rígida jerarquía social y aislamiento geográfico, proporcionaba el entorno ideal para que individuos sin escrúpulos ejercieran control total sobre empleados y trabajadoras domésticas. El trabajo del Centro de Memoria Histórica fue fundamental para que estas verdades influyeran en políticas públicas más amplias. Se promovieron reformas destinadas a proteger a los trabajadores del campo y prevenir abusos en entornos laborales apartados. Se establecieron regulaciones que obligaban a los propietarios de grandes haciendas y ranchos a llevar registros de su personal y permitir inspecciones periódicas por parte de las autoridades. Aurelio, cuya carrera como periodista se fortaleció gracias a su labor inicial en el caso de la Hacienda San Patricio, se convirtió en un defensor nacional de las reformas legales relacionadas con la violencia de género. Sus reportajes ayudaron a sensibilizar a la opinión pública sobre la urgente necesidad de establecer medidas más sólidas de protección para víctimas de violencia familiar y abuso sexual. En 1950, 15 años después del hallazgo original, Aurelio publicó una profunda investigación de seguimiento que no solo documentaba los crímenes cometidos, sino también los cambios sociales que provocaron y el impacto que dejaron en la comunidad. El verdadero legado de las víctimas de la Hacienda San Patricio, escribió Aurelio, no se encuentra únicamente en los horrores que vivieron, sino en las transformaciones positivas que su memoria ha inspirado en nuestra sociedad. Su sufrimiento, aunque involuntario, ha contribuido a forjar un México más justo y más seguro para las generaciones futuras. Su libro se convirtió en un éxito de ventas a nivel nacional y fue traducido a varios idiomas. Su impacto fue tan profundo que inspiró reformas en otros países latinoamericanos que enfrentaban problemas similares de violencia de género e impunidad. El caso también alimentó el arte.
Fue fuente de inspiración para murales, piezas teatrales y novelas. Artistas de todo el país visitaron el Centro de Memoria Histórica con el propósito de crear obras que honraran a las víctimas y exploraran temas como la justicia social y la memoria colectiva. Uno de los murales más célebres fue pintado por Diego Rivera en 1952. En él representó a las víctimas de la hacienda rodeadas de símbolos de esperanza y renacimiento, sugiriendo que sus muertes habían dado paso a un despertar de la conciencia social. Esta obra se convirtió en una de las más visitadas de Rivera, consolidando aún más la relevancia cultural y simbólica del caso. Para finales de la década de 1950, la historia de la Hacienda San Patricio ya formaba parte del imaginario colectivo mexicano. Sin embargo, los responsables del Centro de Memoria Histórica trabajaron con esmero para evitar que la versión popular eclipsara las lecciones reales que este caso había dejado sobre justicia social y la protección de víctimas. Don Evaristo, quien dedicó los últimos años de su vida a resguardar el recuerdo de quienes habían perdido la vida, falleció tranquilamente en 1959, a los 84 años. A su funeral asistieron cientos de personas, incluyendo académicos, activistas y autoridades que habían sido profundamente influenciadas por su labor. En su lecho de muerte, don Evaristo expresó su satisfacción al saber que aquella tragedia había sido transformada en una fuerza impulsora de cambio social. Las víctimas no murieron en vano, fueron sus últimas palabras documentadas. Su memoria vive en cada vida que logramos proteger. Tras su partida, Aurelio asumió la dirección del Centro de Memoria Histórica, dando continuidad al trabajo de recopilación, análisis y educación que ambos habían iniciado décadas atrás. Bajo su liderazgo, la misión del centro se amplió para investigar otros episodios históricos de injusticia social en México. El legado de lo ocurrido en la Hacienda San Patricio siguió evolucionando con el paso del tiempo. Durante los años 60 y 70, el caso se convirtió en un símbolo para los primeros movimientos feministas del país, que lo utilizaron como ejemplo claro de la necesidad urgente de reformar las leyes en favor de los derechos de las mujeres. En las décadas de los 80 y 90, expertos internacionales en criminología comenzaron a estudiarlo como uno de los primeros antecedentes documentados de feminicidio en serie. Las técnicas de investigación desarrolladas por Aurelio y su equipo fueron perfeccionadas y adaptadas para aplicarse en casos similares en otras partes del mundo. Ya en el nuevo milenio, la historia de la Hacienda fue incorporada oficialmente en el Programa Educativo Nacional de Nivel Secundaria, donde se enseña como parte de las materias relacionadas con los derechos humanos y la justicia social. Gracias a esto, nuevas generaciones de estudiantes mexicanos crecieron conociendo este caso no como una leyenda o un mito local, sino como una advertencia histórica sobre la necesidad de proteger a los más indefensos y mantenerse alertas frente a los abusos del poder. Hoy en día, el Centro de Memoria Histórica Remedios Romero continúa en funcionamiento. Más de 80 años después del hallazgo inicial, ha evolucionado hasta convertirse en un instituto de investigación con reconocimiento internacional, especializado en el análisis de patrones de violencia, procesos de trauma comunitario y mecanismos de sanación colectiva. La antigua Hacienda San Patricio, restaurada en su totalidad y reconvertida en un espacio educativo y conmemorativo, recibe cada año a miles de visitantes. Algunos llegan movidos por la curiosidad histórica, pero muchos otros lo hacen buscando inspiración para su propio activismo o su labor en la defensa de los derechos humanos. En el Jardín de la Hacienda, donde alguna vez yacieron ocultos los restos de las víctimas de Sebastián Romero, hoy florece un jardín de la memoria sembrado con especies nativas de Guanajuato. Cada planta está dedicada a una víctima identificada y el espacio sirve como un rincón de reflexión y recogimiento para visitantes de todo el mundo. La historia, que comenzó en 1935 con la llegada de un ingeniero para evaluar una propiedad olvidada, se transformó con el paso del tiempo en una narrativa nacional sobre redención, memoria colectiva y el poder de las comunidades para convertir el dolor en un motor de cambio social. Lo más asombroso es que, a pesar de que Sebastián Romero jamás enfrentó la justicia formal, su legado fue profundamente resignificado. En lugar de ser recordado como un hacendado influyente que eludió las consecuencias de sus actos, la historia lo ubicó como un símbolo de todo aquello que estaba podrido en el viejo sistema de poder.
Y sus víctimas, antes silenciadas, quedaron grabadas como mártires involuntarias que inspiraron una transformación profunda en la sociedad. La última entrada registrada en los archivos del Centro de Memoria Histórica, escrita por el propio Aurelio poco antes de su muerte en 1978. Resume de forma conmovedora el verdadero impacto de lo ocurrido. La Hacienda San Patricio nos enseñó que la verdad, por más años que permanezca enterrada, siempre termina saliendo a la luz. Nos enseñó que una comunidad puede tomar su dolor y convertirlo en justicia, y que la memoria de las víctimas puede germinar en la conciencia de nuevas generaciones. Porque recordar no es solo un acto de duelo, es un acto de resistencia. Hoy, cuando el sol acaricia los campos dorados de Guanajuato y la luz ilumina suavemente los muros de cantera rosa de la antigua hacienda, los visitantes ya no sienten solo el peso de la tragedia, sino la energía poderosa de una comunidad que decidió que las vidas perdidas no serían olvidadas. En los pasillos donde antes reinó el miedo, ahora se escuchan las voces de estudiantes, académicos y activistas que continúan el trabajo de construir un futuro más justo. La hacienda maldita ya no es símbolo del horror. Contra todo pronóstico, se convirtió en una historia de esperanza.